Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a otra sesión del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que se organiza dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual y que está pues, dentro de los grandes eventos de la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto en esta ocasión en estar en la mesa número 2. Recuerden que estamos hablando sobre las relaciones de México y China y las influencias que tiene China en nuestra cultura y también las influencias que tiene nuestra cultura con China, esas relaciones que se han creado. Hoy vamos al área académica técnica y vamos a hablar, más bien nuestras invitadas y nuestros invitados nos van a hablar justo de las tradiciones milenarias, de las grandes innovaciones hasta los tiempos actuales. ¿Cuántas cosas tenemos que compartir en ese conocimiento de saber? Pues esta tarde lo conoceremos y le dejo la palabra aquí al moderador de la mesa, que es el ingeniero Isidro Vicencio Delgadillo, que es el coordinador de calidad educativa de la dirección del área académica técnica de nuestra casa de estudios. Adelante. Maestro, muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen a través de esta filo virtual. Es un orgullo por parte del área técnica participar en este evento. En seguimiento a saberes ancestrales y realidades virtuales, nos toca coordinar la mesa 2, Tradición en Innovación Milenaria, de la pólvora al Internet de las Cosas. ¿Qué inventos sirvieron de inspiración? ¿Cuáles desencadenaron otros sentimientos a partir de esos inventos? ¿Cuáles fueron sus aplicaciones, los impactos positivos, tanto negativos? Para esto contamos con distinguidos participantes que me voy a permitir presentar. Primeramente, la doctora Marcela Quiroz Castellanos. Ella es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, doctora. Está también con nosotros la doctora Erika Janet Rechi Ramírez. Ella es doctora en Ciencia de la Computación por la Universidad Essex, el Reino Unido. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, también de la Universidad Veracruzana. Es un honor tenerla, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos acompaña también el doctor Nicandro Cruz Ramírez. Él es doctor por la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Él es docente e investigador en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Y ellos nos van a dar un recorrido precisamente del pasado y su enlace con el presente. Esta dinámica iniciamos en esta ocasión con la presentación del doctor Nicandro Cruz Ramírez. Por favor, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, casi noches, ¿verdad? Bueno, por ahí me permití hacer unas diapositivas. No sé si nos pueden hacer favor de pasarlas para hacer esto un poco más visual también, ¿no? A ver. Todavía no se ven, ¿verdad? Contexto brevemente para pues dimensionar la influencia del pueblo chino en América, ¿no? Y especialmente en México. Bueno, si alcanzan a ver en rojo, pues la idea es que se vea un poco el continente africano, en donde ¿de acuerdo? Y bueno, digo, finalmente son fechas
pues que hay mucha discusión, ¿no?, al respecto. Por ahí se habla de, como ustedes pueden ver en el mapa, 200,000 años, ¿no? Hace 200,000 años, más o menos, de la aparición de los primeros, pues los primeros hombres, en este caso en particular la primera mujer, que es Eva, nuestra Eva mitocondrial, ¿no? De ahí, si alcanzan a ver las flechas, espero que sí, bueno, hay siempre, pensando en la característica nómada de los pueblos, pues hay también, por la misma curiosidad, pues, natural de nuestra especie, pues, ustedes verán que suben pues, estas expediciones, ¿no?, para conocer otros lugares, sube hacia Asia, y luego, pues, vamos a pensar en que ahí está la India, y así juntito, pegadito está China, y luego sube hacia Rusia y pensamos siguiendo la flecha de hasta arriba, en donde se nota un poco, bueno, ahí por supuesto hay también discusión, pero también la evidencia sugiere que el poblamiento de América se debió al paso del hombre del estrecho de Bering, por el estrecho de Bering desde, vamos a decir, lo que es Siberia a lo que es Alaska, ¿verdad? Y luego ya baja hacia México, bueno, hacia Norteamérica, México y por supuesto Sudamérica. Otras teorías, por supuesto, dicen que hay evidencia que también señala que pudo haber sido la población por América del Sur, desde Australia hacia la Antártida, o incluso de las islas polinesias, ¿no?, hacia lo que es Perú. Bueno, digamos que una de las teorías tal vez más unificadas es que no se dieron aisladas, o sea, tal vez sí se dieron estas tres pues, movimientos, ¿no? Entonces, pensando en el pueblo chino, pues, es una de las civilizaciones más antiguas, bueno, pues ya podemos ver que aunque hay seguramente bueno, hubo mezclas, pues, de razas ahí, pues tenemos, no sé, por supuesto, antecedentes o ancestros africanos, asiáticos, pero también dentro de ellos pues, están los chinos. Le pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo solo por poner un ejemplo, que seguramente ustedes lo conocen, este invento, ¿no? En su momento, pues, visionario, la brújula. Híjole, tal vez no se vea muy bien el mapa, pero si ustedes ven, más o menos se sitúan, pues, en el mar de China, en las costas de China, y más o menos pensemos que más o menos se calculan 11,000 kilómetros hacia el este de China estamos nosotros, ¿no? Con las maravillas que tenemos hoy día de la tecnología, ustedes pueden ver una aplicación bellísima de Google, que se llama Google Earth, en donde pueden ver prácticamente toda la Tierra y pueden trazar sin ningún problema, pueden trazar líneas para determinar más o menos la distancia entre pues, cualquiera de dos puntos, ¿no? En este caso, le pasamos a la siguiente, por favor. En este caso, yo me di a la tarea de, les decía, no fue muy difícil, fue realmente sencillo, en realidad, ¿no? Hacer un trazo del mar de la costa este de China, pues, yendo más hacia el este, pues, 11,000 kilómetros aprox, en donde podemos encontrar las costas de California, ¿no? Y yo quisiera poner, les decía, el contexto, porque en escritos de la dinastía Liang podemos ver este poema bellísimo, pues, que se lee así: cuando el sol sale en la tierra de Fung Sang, ahí está mi hogar, en busca de fama y riquezas, he llegado a la tierra de las flores eternas. Bueno, pues resulta que nada menos y nada más, al parecer Fusang es México, ¿de acuerdo? Y bueno, es más o menos, bueno, eso por supuesto que también hay ahí, pues, discusión al respecto, pero eso
estos escritos, esta evidencia escrita, pues, lo que nos dice es que, pues antes de Colón, o antes que Colón descubriera nuestro continente, ya había, pues, ya había ruta, ¿no? Por mar, desde China hacia nuestras costas, ¿no? Algunos marcan, por supuesto, las costas de Baja California, incluso las costas de Guerrero. Y bueno, digo, yo pienso, dándoles el mismo contexto, pienso en la balsa de Kon-Tiki, que fue construida por un investigador noruego, que pues comprobó que desde la Polinesia podía, bueno, él fue desde Perú hasta la Polinesia francesa, pues, ¿no? Pero podía, con los elementos que se encontraban en ese entonces de materiales para construir las barcas, podían trasladarse, aunque eran muchos kilómetros, como acabamos de ver. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Todo esto es contexto, por supuesto, ¿no? Pero vean ustedes las similitudes entre las culturas americanas y la cultura china, ¿no? Esas similitudes podemos ver, bueno, puse en la columna izquierda de la primera tabla cómo se llamaban cómo se llamaron las deidades mayas, y del lado derecho cómo se llamaban las deidades chinas. Podrán ver ustedes una similitud importante, ¿no? Por ejemplo, la diosa Ixchel de los mayas, diosa de la luna, y que tenía como compañero un conejo. Bueno, en las deidades chinas podemos identificar a la diosa Chang'o, que es la diosa de la luna, y tiene a un conejo como compañero, ¿no? Claro, la discusión siempre es si es mera coincidencia, pero pareciera que es mucha evidencia, pues, para que sea mera coincidencia. Del lado izquierdo vemos a Tlaloc, el dios del trueno y de la lluvia, y más o menos cómo se podría pronunciar de las deidades chinas, el dios del trueno, que era Talue, y mezclado con lluvia, ¿no? Si ustedes mezclan estos dos vocablos, pues tiene mucho que ver o se parece mucho al vocablo maya para el dios Tlaloc, ¿no? Doctor Nicandro, de recuerdo Sí. tiene menos de un minuto para culminar su participación en este primer round, por favor. Perfecto, gracias. Ya terminé casi. Finalmente, bueno, ustedes pueden ver ahí también dentro de los vocablos de los pueblos mesoamericanos, que se parecen a los vocablos chinos. Y la siguiente, nada más para terminar, tiene que ver con algunos símbolos, y en especial vemos a los dragones en los mayas también. Bueno, eso era solo para poner un poco el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicandro Cruz. Cedemos el uso de voz a la doctora Erika Janet Rechi Ramírez. Por favor, adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, si pudiéramos iniciar con la presentación. O, bueno, si no la puedo mostrar aquí. No, esa no es. ¿Se puede ver mi presentación? Ah, gracias, muy amable, gracias. Ok. Bueno, como el tema nos comentaba, es tradición en innovación milenaria, de la pólvora al Internet of Things. Tuve la oportunidad de realizar una estancia en el Instituto de Beijing, en China, y ahí pude ver varias cosas sobre su cultura. Una de más que uno de los grandes creaciones de la cultura china es la Gran Muralla China. Y esa muralla china nos
da una idea de que la cultura china está muy preocupada por la seguridad de su información, por lo que es la seguridad de su cultura. Entonces, esta gran muralla china se empezó a construir en el año 220 a.C., con el emperador Xin Huang, y el objetivo era crear un sistema de defensa contra las invasiones del norte. Y bueno, sus trabajos de edificación continuaron hasta la dinastía Ming, que estamos viendo ahí los años. Entonces, es una creación única, tan es única que pues está catalogada como Patrimonio de la Humanidad dentro de lo que es UNESCO. UNESCO la declara así en 1987. La muralla china es impresionante, tiene una longitud de más de 20,000 kilómetros. Y sí quisiera que quedara algo muy claro, que siempre fue proteger, ¿no? La agresión. Lo hicieron para proteger a China de agresión externa, ¿no? Y preservar sus cuestiones culturales. Es un símbolo que salvaguarda la seguridad del país. Y bueno, existen diferentes secciones que uno puede visitar. Una de ellas es Badalin, que es las imágenes que están ahí. Y para subir a Badalin, a llegar a la muralla china, pues inclusive crearon un teleférico para poder llegar a la muralla china, porque está en lo alto, ¿no? Entonces no es de que llego caminando, ¿no? Si no te tienes que subirte a un teleférico para ir a la muralla china. Entonces, bueno, es una creación impresionante de la cultura china. Tiene varias cuestiones, otros aspectos que están catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Ahora, un punto muy importante en la cultura china es el pidgin chino. Nosotros cuando vemos los símbolos chinos, al menos en lo personal, lo noto muy complicado. Digo, bueno, ¿eso cómo lo pronuncio? ¿No? Entonces, ellos crearon algo que se llama pidgin chino, el cual es un sistema fonético que lo que hace es traducir lo que es el chino mandarín a un alfabeto latino. Entonces nosotros podemos ver esa pronunciación y tratar de emular su pronunciación, que es muy complicada. Entonces esto surgió en 1950, lingüistas chinos trabajaron en esto para lograr aumentar la alfabetización también en su cultura. El 11 de febrero de 1958, el pidgin ya se coloca como un método oficial en el cual se utiliza el alfabeto latino para poder escribir el chino. Entonces es una herramienta que podemos utilizar para lo que son aprender lo que es chino. El chino es un lenguaje, es un idioma muy complicado porque se basa en tonos, que es lo que quise poner ahí en la diapositiva, la siguiente, por favor. En esa diapositiva, como podemos ver, hay 4 tonos. Entonces, si yo cambio mi pronunciación, puedo decir otra cosa. Entonces, hay un tono que es agudo, que lo hacemos como A hasta arriba. El segundo tono va de arriba abajo, como A. El tercer tono es A. Y el cuarto es va hacia abajo, A. Entonces, son 4 tonos y el neutral. Entonces, ahí se ve la complejidad de su idioma, ¿no? Y por aquí, siguiente diapositiva, por favor. Coloco unos ejemplos. Vemos ahí Ma, espero haberlo pronunciado bien, Ma, es caballo. Pero si yo digo Ma, alto, ma, es mamá, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la complejidad del idioma. Entonces, bueno, tenemos el símbolo, abajo el pidgin, que son los acentos que colocamos para saber qué pronunciación tiene. Y bueno, existe otro, por ejemplo, ma, normal, que es para preguntar. Si vemos aquí, dice ni hao ma. Entonces, yo puedo decir ni hao, espero haberlo pronunciado bien, y es hola. Y ya la otra persona me tendría que responder, el cómo estás es ni hao ma, que es hola, ¿cómo estás? El ma es para preguntar.
Entonces aquí podemos ver la complejidad de su idioma, de su lenguaje, y pues aplica para muchas palabras. Por ejemplo, ba, alto, es 8, y baba es papá. El wo es yo, y wo es nido. Entonces, aquí vemos estas cuestiones del pidgin, que es un lenguaje muy complicado, no es tan fácil de aprender. Y bueno, crearon esto del pidgin para poder acercarnos, que nosotros pudiéramos tratar de aprender su idioma, en el cual pues también vienen aplicaciones, ahora sí con la inteligencia artificial, smartphones, ¿no? Que nos ayudan como Google Translate, por ejemplo. Podemos acercar las palabras, nos va a mostrar el símbolo chino y el pidgin. Entonces ahí podemos ver cómo se pronuncia la palabra para poder acercarnos con ellos. Entonces es muy complicado porque si no lo pronunciamos con el acento que es, pues vamos a decir otra cosa. Entonces luego ellos se ríen, ¿no? De que estamos diciendo otras cosas que uno piensa que estás diciendo, hola, ¿cómo estás? Y pues estás diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, de hecho, ahí en esa diapositiva hay un video en ese link, eh, el cual despliega lo que es, va enseñando la pronunciación de sus letras, los sonidos, ya en latino, cómo los pronunciarían ellos para sus propias palabras. Y vemos estos acentos que comentaba que son 4 y el neutral. Entonces, pues bueno, de esa forma podemos ya entender, ¿no? Cómo podríamos pronunciar sus símbolos, que son muy complicados. Insisto, fue muy complicado aprender algunas frases, ¿no? En chino. Pero ahora con inteligencia artificial, con el uso de smartphones, pues sí podríamos eh, esta comunicación hacerla un poquito más amigable, ¿no? Podríamos utilizar un smartphone, podemos colocar la frase y darle ahora sí que el enter, lo pronuncia y ya la otra persona podría entender. De hecho, tuve que recurrir a eso, ¿no? En algunas circunstancias para poder que la comunicación fuera un poquito pues más fluida, porque pues obviamente pues ellos no hablaban inglés y yo pues no hablaba chino. Entonces ahí es como vemos cómo la tecnología nos ha apoyado en estas cuestiones para poder acercarnos y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear herramientas para poder, pues inclusive aprender su idioma, ¿no? O traducirnos a nosotros. Doctora, buenas Entonces, tardes. Un minuto para cerrar su participación, por favor. gracias. Entonces, nada más les quería comentar ahorita esta cuestión del pidgin, por el momento, que fue una parte muy importante y la gran muralla, porque, bueno, ahí vemos cómo siempre la cultura china estaba preocupada por la seguridad de su información y lo que es sus cuestiones culturales, ¿no? Y con el pidgin nosotros tenemos la oportunidad de poder aprender cómo pronunciar el chino, porque digo, leerlo es muy complicado, ¿no? Tratar de aprender cómo pronunciarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Erika, por su valiosa participación. En este momento cedemos el uso de voz a la doctora Marcela Quiroz Castellanos para cerrar este primer round, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, yo para este round no preparé ningún material, más bien quisiera platicarles un poco sobre todas esas invenciones chinas que de alguna manera han influido en los avances actuales de la humanidad. Digamos que actualmente China se perfila como la mayor potencia mundial con una cantidad de habitantes que sobrepasa a cualquier otro país y además lidera el camino en la implementación de la alta tecnología, los trenes de alta velocidad, los pagos móviles, el comercio electrónico y la economía compartida. El gobierno chino ha declarado que en el año 2030 China liderará el desarrollo de la inteligencia artificial y no va a escatimar dinero ni recursos para conseguirlo. Incluso la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos está pidiendo una alianza con la Unión Europea para hacerles frente. Pero este avance vertiginoso del gigante rojo no es algo nuevo, pues la cultura china se nos ha adelantado en conocimiento y progresos desde la antigüedad. La milenaria cultura china fue responsable de varios de los inventos que usamos en la actualidad. Las ideas de la antigua China se anticiparon en muchos siglos a creaciones occidentales similares.
En algunos casos, el tradicional aislamiento de China hacia el exterior hizo que pasaran desapercibidos, pero gracias al comercio mundial y a la ruta de la seda antigua, y que sirve de inspiración para los planes de desarrollo en China hoy en día, estos inventos chinos pudieron extenderse por el mundo, condicionando el desarrollo y la evolución de la humanidad. La pólvora, el papel, la imprenta y la brújula son llamados los 4 grandes inventos de la antigua China. Es indiscutible que estas invenciones tuvieron un impacto enorme en la historia de Asia y el mundo. Sin embargo, durante un largo periodo de tiempo que abarca varias dinastías chinas, se desarrollaron un sinnúmero de inventos y objetos que también han tenido un impacto crucial en el desarrollo de la humanidad. Muchas de estas invenciones se crearon en China 1000 o 2000 años antes que en otras civilizaciones. Los cultivos en hilera, el alado de hierro, la sericultura, el control biológico de insectos, los fideos, la porcelana, el té, las bebidas alcohólicas, los naipes, el reloj mecánico, los proyectiles, la carretilla, los puentes colgantes, el sismógrafo, las cometas, el paracaídas, los arneses y los estribos de caballos, la ballesta, el revólver, el cañón, y la lista no parece tener fin. Las cometas, por ejemplo, fueron usadas para pescar y hasta podría decirse que fueron los primeros drones de la historia, ya que llevaban pólvora al campo de batalla e incluso propaganda pro-china a campos de prisioneros. El libro Las Maravillas del Mundo o Los Viajes de Marco Polo describe las raras costumbres extranjeras que el gran explorador aseguró haber presenciado, donde se detalla con asombro algunos de los sorprendentes productos y milagros chinos. El capítulo 97, de cómo el gran señor acuña moneda o cómo el gran Khan hace que la corteza de los árboles, convertida en algo similar al papel, pese como dinero en su país, explica. El gran Khan hace acuñar monedas de la corteza de los árboles. A estos papeles o tarjetas las hace cortar de varios tamaños, por lo general como tarjetas largas y estrechas, y a cada una de un valor diferente. Todos estos papeles o tarjetas son sellados con el signo del gran Khan. Hace fabricar tal número de ellos que puede comprar fácilmente todos los tesoros de la tierra. Y una vez estampillados, los hace repartir por todas las provincias, reinos y señoríos, y paga con ellos todas sus cuentas. Y todos los mercaderes toman esos papeles en pago de sus mercancías, y con ellos se pagan las perlas, las joyas, el oro y la plata. Y mientras varias veces al año llegan los mercaderes con perlas, piedras finas, oro y plata, el gran señor llama a 12 sabios para que examinen las cosas que traen los mercaderes y que las justiprecien y les paguen lo que valen en esa moneda de papel. Los comerciantes lo aceptan con gran placer, porque con ellas pueden a su vez comprar cuanto quieran. Y una vez al año se publica un bando diciendo que todos los que posean oro, piedras y plata los lleven a la seca y les serán trocados por ese papel moneda. Cuando estos papeles se rompen o ensucian o deterioran, los llevan a la seca, donde los cambian por nuevos con una disminución del 3%. Lo novedoso de esta maravilla era que más allá del material con que estaban hechos, el valor de estos billetes no venía del objeto mismo, como ocurría con las monedas de oro y plata que se manejaban en Occidente. El valor se lo daban las autoridades del gobierno. El gran Khan anunció que la corteza del árbol que llevaba la estampa oficial era dinero y ordenó que así fuera, y así nada más se convertía en dinero. Es una promesa de reembolso que tiene un valor de mercado en sí mismo y que puede ser transferido de persona en persona sin ser cobrado. El dinero que usamos hoy en todo el mundo es creado por bancos centrales y no está respaldado por mucho más que la promesa de reemplazar viejos billetes por nuevos. En la actualidad, con las transferencias electrónicas y las criptomonedas, parece que pronto ni siquiera será necesario imprimir papel moneda. El mercado de comercio electrónico chino está valorado en 2 billones de dólares, más que el de Estados Unidos y Europa juntos. Me pregunto, ¿cómo describiría Marco Polo la economía china moderna?
Hace décadas, China puso en marcha una estrategia conocida como tecnonacionalismo. El Estado planifica la inversión en investigación y desarrollo junto con sus grandes empresas tecnológicas para depender menos del extranjero. Ese vínculo entre los sectores público y privado, unido a un plan para influir en los mercados internacionales, ha permitido un gran crecimiento tecnológico en el país. Ahora, el liderazgo del gigante asiático en tecnologías como el 5G sorprende e inquieta a sus competidores. Los dirigentes chinos llevan considerando la tecnología como una prioridad nacional al menos desde los años 70. Han buscado aunar esfuerzos entre el Estado y el sector empresarial para convertirse en una potencia tecnocientífica e impulsar así su rendimiento económico. La tecnología es esencial para aumentar la productividad y las exportaciones de un país, pero para China, además, se ha vuelto un medidor de su poder y su influencia en el extranjero y un frente clave en el pulso de los últimos años con Estados Unidos. Potencias como China o Estados Unidos han crecido de la mano de sus campeones en sectores digital y de las telecomunicaciones. La innovación en este ámbito es crucial, pues también brinda la oportunidad a los países pioneros de establecer los estándares tecnológicos que tendrán que seguir el resto. Una vez que se fijan esos estándares, los países receptores de nuevas tecnologías ven frenado su desarrollo porque son relegados a un rol de compradores y se alejan de la producción, lo que genera influencias y dependencias que son fuente de rivalidades políticas. Washington ha respondido a China con ataques, sanciones y barreras comerciales contra el Estado y sus grandes empresas tecnológicas. La balanza comercial entre las dos potencias se inclinaba hacia China y el presidente Donald Trump intentó revertirla durante todo su mandato, centrándose en reducir las importaciones de sus productos e imponiendo sanciones y restricciones comerciales a las empresas chinas con más proyección, como la plataforma de video TikTok o Huawei. Esta última ya lidera la investigación del 5G. Si su dominio sigue creciendo, las aplicaciones de Internet de alta velocidad y de Internet de las cosas tendrán que adaptarse a su estándar. Minuto para cerrar su participación en este primer round, por favor. Gracias. Más allá de las guerras tecnológicas entre China y Estados Unidos, el 5G ya está aquí y lo hará para quedarse. La implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, desde el refrigerador hasta los automóviles, puedan conectarse con nosotros y entre sí en tiempo real. Gracias. Muchas gracias por su intervención, estimada doctora Marcela. Al momento hemos visto en el primer round, en este foro académico, cómo en el transcurso de la historia hubo saberes ancestrales, tuvimos ya el contexto y cómo nacieron nuevas e innovadoras ideas. Es momento ahora de ver cómo hoy en día se convierten en realidades virtuales. Cedo la palabra a la doctora Erika Janet Rechi Ramírez. Por favor, doctora. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si me pudieran apoyar con la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Como mencionaba, el Internet of Things. Hoy en día, pues hay redes sociales y lo que mencionamos desde el principio, China siempre ha estado muy preocupado por su seguridad de información y por lo que es su cultura. Ellos siempre ven cómo crear sus propias herramientas, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos de redes sociales. Tenemos la de Yelp, que es para alimentos, y ellos tienen su versión que es Meituan Dianping. La siguiente, por favor. En YouTube, ellos se inclinan más por Youku, ¿no? Es su red social que ellos crearon. La siguiente, por favor. De Quora, ellos su versión es Shihu.
La siguiente, por favor. De Messenger, ellos tienen QQ. La siguiente, por favor. De Facebook, ellos es Weibo. La siguiente, por favor. Bueno, Weibo, como vemos ahí, fue lanzada en 2010 por la empresa Sina, una empresa china, obviamente, y lo ven como el Twitter, ¿no? También lo pueden ver como Twitter porque permite comunicarse con otras personas, seguir a otras personas, básicamente lo que permite Twitter, ¿no? Entonces ellos, en vez de Twitter, utilizan Weibo. La siguiente, por favor. WeChat. Ellos utilizan WeChat para cuestiones de mensajería, ¿no? Entonces tienen mensajes de texto, de voz, videollamadas, e inclusive tiene una parte ahí que les puse, WeChat Pay, que ellos pueden pagar con el WeChat. Entonces, bueno, estas son las últimas creaciones que hay en términos de redes sociales. La siguiente, por favor. Ahora, en sensores, pues también. Nosotros aquí tenemos un sensor de electromiografía, que es esfuerzo muscular. Entonces compramos uno, Mayo Arband, que es de canadiense. Ellos tienen su versión de la empresa, bueno, Sichi Ray, que es pues, muy parecido y también es un sensor para medir esfuerzos musculares, ¿no? Que es una de las áreas que tenemos ahí en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. La siguiente, por favor. La última. Bueno, entonces, una empresa que tiene mucho fuerza en China es Tencent. Y una parte de Tencent es Tencent Games, en la cual ellos han adquirido inclusive algunas compañías y de algunos juegos, ¿no? Entonces han tenido, son una potencia, ¿no? A nivel videojuegos. Y bueno, nosotros también en el Centro del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, pues vemos lo que son juegos serios, utilizamos Unity y Unreal para poder desarrollar algún videojuego, ¿no? Y ahorita en los posgrados, maestría y doctorado, pues bueno, es una de las áreas que vemos. Y aquí vemos cómo la inteligencia artificial, desde las redes sociales, sensores, inclusive ya en la parte de videojuegos, como China, pues ha sido potencia, ¿no? Es lo que podemos notar en estas cuestiones. Y siempre ellos buscan crear su herramienta, ¿no? Como pudimos ver en redes sociales, por lo mismo de sus cuestiones culturales, ¿no? Son muy apegados a sus cuestiones culturales. Y bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Muy interesante lo que nos comenta, cómo estamos ya inmersos en un mundo tecnológico. Por favor, solicito el uso de voz al doctor Nicandro Cruz Ramírez para que cierre su participación en cuanto a realidades virtuales. Si es tan amable, doctor, por favor. Muchas gracias. Les pido de favor si me apoyan con la presentación. Muchas gracias, perfecto. Bueno, miren, yo les quería platicar brevemente sobre las ramas de la inteligencia artificial. Son solo unas, no todas, pues, pero me interesa comentarles que, por supuesto, los investigadores chinos tienen una presencia muy importante en todas estas ramas. No les puse los nombres de las revistas con pues, más importantes de cada una de estas subramas de las ramas de la inteligencia artificial, perdón, pero bueno, pues están ahí siempre los investigadores chinos. Una de estas ramas es el reconocimiento de patrones. El típico ejemplo es, como ustedes pueden ver ahí, la película de Matrix, ¿no? Y para nosotros es muy fácil, pues, reconocer esas tres personas ahí. Para una computadora no es así tan natural como nosotros. Se necesita un trabajo muy fuerte y, por supuesto, como les comentaba, los académicos chinos están también en esa área. La siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a la visión computacional, miren, la visión computacional no es solo reconocer objetos, sino también darle un contexto o darles un contexto, ¿no? Tal vez ahí, no sé, la gente esté en un banco o tal vez en una estación de trenes o algo por el estilo. Es una investigación, bueno, un tema de investigación sumamente activo
y también, por supuesto, los investigadores chinos están trabajando en ello. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, el aprendizaje automático, por decir, ahora con la era del Big Data, o Big Data, como quieran decirle, en donde tenemos grandes cantidades de datos y tenemos que básicamente encontrar patrones, ¿no? Del lado izquierdo se dedica básicamente o quiere mostrar la gran cantidad de datos, ¿no? Así en resumido. Y el lado derecho es tal vez un patrón, alguna relación entre las variables que están inmersas ahí. Los chinos, por supuesto, los investigadores chinos están trabajando en ello igual. Creo que nada más queda un par de diapositivas, ¿no? La siguiente, por favor. 3 diapositivas más. Ok, gracias. Esta, pues, por supuesto, la robótica. Este es un tema importante. La Copa de Fútbol de Robots que tienen que, atacar muchos problemas. No solo la parte mecánica, como ustedes pueden ver ahí, sino la de programación. Los chinos están también muy presentes en ello. La siguiente, por favor. Los juegos, bueno, aquí se ve así mucho más, pues, impresionante, pues, no solo que la máquina nos diga qué mover, sino un brazo robótico, ¿no? Es un tema importante porque parece, bueno, no es fácil, pues, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? Como muchos de ustedes podrán constatarlo. La que sigue, por favor. Y esta es la última, para cerrar mi participación. El lenguaje natural también no solo es el análisis de señales tal cual, y como qué letra se pronunció, etcétera, sino el entendimiento de frases, pues, ¿no? Y poder platicar. Es un tema importante y, por supuesto, los investigadores chinos también participan activamente en este tipo de investigaciones. Bueno, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicandro Cruz Ramírez, por la valiosa información que nos brinda. Es interesante ver cómo hoy en día todas esas aplicaciones que se nos hacen tan naturales a veces llevan un profundo conocimiento atrás de todo esto. Finalmente cerramos. Le pedimos a la doctora Marcela Quiroz Castellanos, en este segundo round, su intervención. Si es tan amable, doctora, por favor. Muchas gracias. Cerraría mi participación comentando que, bueno, el despliegue de la tecnología 5G y del Internet de las Cosas supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. Gracias a esta nueva tecnología podremos, por ejemplo, aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados, vehículos, robots industriales, mobiliario urbano o cualquier dispositivo electrónico que tengamos en casa, podrán conectarse y compartir información en tiempo real. Ahora queda preguntarnos, ¿cómo cambiará esta nueva tecnología la forma en la que vivimos, la forma en la que trabajamos y la forma en la que nos relacionamos? ¿Cómo afectarán estas nuevas tecnologías la economía mexicana? ¿Debería estar en nuestra agenda el prepararnos para ser parte de esta nueva revolución? Y pediría, por favor, que se compartan las diapositivas. Para finalizar, les comparto que mis compañeros y yo estamos trabajando en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Siguiente, por favor. En este instituto, lo que intentamos es preparar a jóvenes mexicanos en estas áreas tecnológicas tan importantes en la actualidad, que tienen que ver con inteligencia artificial. Tenemos una maestría y un doctorado en inteligencia artificial, ambos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Siguiente, por favor. Y manejamos 3 líneas de investigación. Una tiene que ver con aprendizaje computacional,
¿De qué manera puedo desarrollar sistemas computacionales que aprendan de la información que hay en el entorno? La otra tiene que ver con robótica inteligente, cómo puedo desarrollar sistemas robóticos autónomos que realicen diferentes tareas de interés. Y la otra tiene que ver con minería de datos de los sistemas complejos. ¿Cómo puedo aplicar técnicas de inteligencia artificial para analizar, modelar y entender el comportamiento de grandes sistemas? Siguiente, por favor. Nuestro cuerpo académico está conformado por docentes expertos en diferentes áreas y cuerpos académicos, como son aprendizaje computacional, investigación y aplicaciones de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Ciencia de datos, mecánica estadística y simulación de agentes y de sistemas complejos. Siguiente, por favor. Y también investigación y aplicaciones de la robótica inteligente. Siguiente. Finalmente quisiera compartirles, aprovechando el espacio, que actualmente está abierta la convocatoria para ingresar a la maestría y doctorado en inteligencia artificial. Me parece que no hay mejor forma de participar en esta vanguardia y en este desarrollo tecnológico que educándonos, capacitándonos, y esta sería la única manera en la que pudiéramos de alguna forma seguir este avance importante y vertiginoso que tienen las potencias mundiales, como son China, Estados Unidos, Europa, y bueno, no nos queda más que prepararnos para formar parte de esto, porque si no, bueno, difícilmente vamos a poder llevarles el ritmo y simplemente vamos a ser consumidores de tecnología que no comprendemos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Marcela Quiroz Castellanos. Es con esto que cerramos esta dinámica de 2 rondas. Agradecemos todo lo que nos han compartido, sus vivencias, sus experiencias, y en este foro académico, en un marco de saberes ancestrales, realidades virtuales, que viendo cómo va el desarrollo de la tecnología y la evolución de manera tan vertiginosa, en un futuro quizás hablemos de un foro de realidades virtuales ancestrales con un nombre evolutivo, no sé de qué manera. ¿Sí? Maestro Germán, le cedo el uso del micrófono. Muchas gracias. Muy bien, pues yo no sé si quisieran redondear alguna idea nuestros participantes. Sí, doctor Nicandro Cruz, ¿cuál sería su percepción en cuanto al desarrollo de la tecnología y de esta evolución en cuestiones tecnológicas? ¿Va a llegar a algún límite? ¿Va a llegar a algún tope? ¿A dónde vamos a llegar? Híjole, la verdad es que sí me cuesta trabajo imaginarme algo, un tope cercano. Yo pienso, brevemente, ¿no? Pienso hace unos años en donde no había teléfonos celulares, por decir algo, ¿no? Y ahora es muy común, y luego lo que se inventó sobre ellos, como redes sociales, etcétera, ¿no? No lo sé, es una excelente pregunta. Lo que sí estoy seguro es que, no, por supuesto, no solo el pueblo chino, sino todo, todo el mundo va a estar investigando sobre estas cuestiones de tecnología. Por sus comentarios. Quisiera preguntarle a propósito a la doctora Erika Rechi, acerca en su percepción y vivencia con respecto a cómo aquella muralla china hoy en día tiene que ver con un aspecto de seguridad. ¿Hasta qué punto estamos anclados nosotros a un saber ancestral para seguir nosotros fincando en ellos nuestros próximos desarrollos tecnológicos? Bueno, sí, siempre cuidamos, bueno, tenemos que cuidar nuestra identidad, de dónde surgimos. De hecho, en Beijing podíamos ver esas dos caras. Por un lado, cuestiones ancestrales, como la ciudad prohibida, y por el otro lado, cuando fueron las Olimpiadas, veíamos la construcción del nido, ¿no? Que es una construcción completamente moderna. Por ejemplo, estoy hablando de hace 8 o 7 años.
su metro tenía ya cámaras para identificar lo que colocábamos, para ver que no trajeras nada que pueda ser violento, ¿no? Entonces, pues sí, indiscutiblemente, tenemos que cuidar un punto muy importante que es la seguridad, ¿no? Ahorita con las redes sociales. Entonces, siempre creo que tener ese punto en mente, la seguridad, ¿no? Cuidar y saber utilizarlas. No es tan fácil utilizarlas, luego las queremos utilizar a la ligera y pues hay consecuencias. Entonces, todos los desarrollos que se van realizando, pues sí hay que tener siempre en mente esa seguridad, ¿no? Que los chinos la tienen, ¿no? Muralla china, pues siempre tienen eso en mente, ¿no? Son muy, muy cuidadosos o celosos de su información y de los avances, ¿no? Que se van mostrando poco a poco. Entonces, bueno, eso sería uno de mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, y para cerrar esta mesa, quisiera preguntarle a la doctora Marcela Quirós, en esta evolución de tantas cosas que usted comentó en un principio en cuanto a los inventos que hubo, ¿hay límite con la aplicación de la inteligencia artificial para la invención? ¿Considera usted que existe ese límite? No, yo creo que no hay límites. Finalmente los límites llegan hasta donde llega nuestra imaginación. Probablemente algunas ideas no sean alcanzables pues en el corto plazo tan rápido y a veces para que podamos materializarlas dependemos de que se desarrollen otras tecnologías. Pero me parece que sobre todo en países como China, donde realmente están invirtiendo muchísimo en educar a la sociedad, en ciencia, en tecnología, eh, ellos mismos se plantean planes que tal vez en países como México pudieran sonar inalcanzables, ¿no? Pero a lo mejor al principio para ellos pues tampoco va a ser tan sencillo alcanzarlos. Simplemente se trata de ser disciplinados y de invertir en eso. Yo creo que es algo de lo que debemos aprender en nuestro país, que no hay mejor inversión que la que se hace en ciencia, que la que se hace en tecnología, en innovación, y que es importante trabajar juntos el Estado y la industria privada para poder crecer en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Marcela. Maestro Germán. No me queda más que agradecerlo, ingeniero Isidro, a todos a los que nos acompañaron en esta mesa. Realmente muy, muy interesante, porque nos mostraron una evolución de la tecnología, una evolución del conocimiento, como una rueda evolutiva que viene desde China y está aquí en México, en el lugar donde las flores siempre están presentes. Y vemos que todos estos instrumentos, todos estos artefactos se convierten en una evolución natural de la humanidad. Estaba pensando ahorita en esa pregunta de qué va a ser, hasta dónde va a llegar la tecnología. Bueno, tal vez el año 2221 se haga una FILU y estemos hablando no de China y México, sino del planeta Tierra y el planeta Marte, ¿no? Y estaremos hablando de estas tecnologías donde aparece precisamente la inteligencia artificial. Y agradezco mucho a nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial su participación. Muchas gracias, muy buena, muy, muy interesante en verdad. Yo los invito a que continúen con nosotros en el foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, y que esta mesa la pueden ver cuantas veces quieran en YouTube también. Afortunadamente podemos estar viéndolo ahí y la verdad, para que se analicen cada una de las exposiciones que se dieron en esta ocasión, porque vale la pena pensar, reflexionar y ver qué podemos hacer y hacia dónde va nuestra humanidad justo con nuestras tecnologías. Muchas gracias.